Bienvenidos nuevamente a Conversaciones en Sala para charlar acerca de las muestras de Galería Subsuelo, aquí desde Balcarce 238. Hoy estamos con Guillermo Fantoni nuevamente. ¿Cómo te va, Guillermo? Bien. Para charlar acerca de la invención oculta Rodolfo Elizalde, 1966-1968, la muestra que se puede visitar aquí en esta galería. Y Guillermo es doctor en Humanidades y Artes, en mención de Historia, miembro de la carrera de Investigación Científica del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Es profesor titular de Arte Argentino en la Facultad de Humanidades y Artes. Dirige el Centro de Investigaciones de Arte Argentino y Latinoamericano. También edita la revista Separata, además de ser curador de muchísimas muestras, no solo en nuestra ciudad, sino también en Buenos Aires, y es un amigo de la casa que ha llevado adelante varias curadurías para Galería Subsuelo. Y hoy vamos a hablar sobre Elizalde. Sí, claro, por supuesto. Y sobre esta muestra. Primero, Rodolfo Elizalde, que nació en Bahía Blanca en 1932, falleció en Rosario en 2015, formó parte del grupo de vanguardia de Rosario, que en pocos años, decís vos, cambió el rostro del arte de la ciudad, firmando sus declaraciones y manifiestos y participando de muchísimas muestras y de realizaciones personales y también colectivas. ¿Cómo definís vos la muestra, esta muestra y la obra de Elizalde para aquel que no conoce su universo? Esta muestra plantea una mirada lo más abarcativa posible de un segmento de la producción de Elizalde, justamente un segmento que, a pesar de su relevancia, era menos conocido. Si bien se conoce su actividad dentro del movimiento de vanguardia de los años 60, en la medida que Elizalde participó prácticamente de todas las actividades, firmó todos los manifiestos, participó de todas las acciones grupales, de las muestras panorámicas, etcétera, de ese movimiento, hay una producción personal vastísima de la cual se conocen algunas obras. Hay una asimetría muy marcada entre las obras conclusas, expuestas y difundidas, que son contadas, y una enorme cantidad de bocetos, proyectos, de una actividad proyectual verdaderamente enorme que de alguna manera traduce el vértigo de la experimentación que se dio durante esos años, porque son bocetos de pinturas, bocetos de obras escultóricas para obrar en el espacio, proyectos de objetos, proyectos de acciones, en fin, una cantidad de variantes del arte experimental que muestran cómo las obras fueron aumentando de tamaño, se instalaron luego en los espacios reales, involucraron a los espectadores, se tornaron participativas, se convirtieron en actos reales para incidir en la realidad misma, es decir, un abanico de obras que muestran, por un lado, una cantidad de referencias internacionales que refractan hacia el interior del espacio artístico de la ciudad, pero también cómo la propia dinámica de ese movimiento de vanguardia y del autor en particular muestra de qué manera interactuaban esos personajes, de modo tal que ya los referentes internacionales se van perdiendo y los propios compañeros van siendo los interlocutores y se genera una dinámica de producción que deviene en obras cada vez más desmaterializadas y que son los exponentes de lo que luego se denominó arte conceptual, que siempre se lo pensó como algo propio del mundo anglosajón, cuando en realidad han sido producciones que se dieron simultáneamente en varias regiones del mundo, aún las que
tradicionalmente se las consideró más periféricas, y exposiciones como conceptualismo global en el Queen's Museum, digamos, ya de hace muchos años atrás y otras tantas, se demostró que eso era un hecho simultáneo que se daba en diversas partes del mundo. Guillermo, cuando llega Elizalde de Bahía Blanca, ¿cómo se inserta en la ciudad? Elizalde llega de Bahía Blanca al comienzo de los años 50 para realizar sus estudios formales de ingeniería, y paralelamente, dado que tiene una sensibilidad social muy acusada, empieza a trabajar en extensión universitaria. Ya avanzada la década, descubre que hay una suerte de interés o de vocación artística que se va a canalizar a través del taller de Juan Grela, que era un espacio muy singular, porque era un taller donde, por un lado, ofrecía una formación muy sólida, sobre todo en lo referente al manejo de la sintaxis visual, del lenguaje visual, y al mismo tiempo había también preocupaciones sociales, dado que Grela, además de ser un portento del arte moderno de la ciudad, tenía una larga militancia en la izquierda más avanzada de su época. De modo tal que Elizalde encuentra ahí una completud, digamos, donde el arte se amalgama con cuestiones de orden social, pero al mismo tiempo una formación que a él después le va a permitir operar muy fluidamente en contextos grupales y en un movimiento de vanguardia. ¿Se percibe en su obra y en su producción esa sensibilidad social imperante en Grela? Sí, yo creería que la obra de Elizalde, tanto en su recorrido de vanguardia como en su recorrido posterior, revela esa tensión con el mundo. Es decir, durante su recorrido de vanguardia hay ya una politicidad intrínseca en una obra que pretende instar a la acción y generar un llamado de atención sobre el mundo, y luego en el periodo posterior a la vanguardia y ya en un contexto fuertemente autoritario, él traza una visión del mundo urbano en plena soledad, un mundo que está como aletargado, pero en plena tensión, ¿no? Como un tiempo suspendido, muy tenso, que permite una lectura, digamos, política de la realidad también. Podemos decir que la situación sociopolítica interpela su obra. Sí, lo interpela plenamente, y él responde de múltiples maneras, como puede responder un creador que tiene un pleno dominio, ¿no?, para cada circunstancia. Las obras de esta muestra son de finales de los 60 o mediados de los 60, ¿no? Claro. Lo que vemos aquí es cómo después de un periodo intimista de formación greliana, él con ese bagaje que implicaba un conocimiento profundo de la historia del arte, del lenguaje visual, del arte de otras sociedades y de otros tiempos, y después de un viaje muy significativo que realiza con su esposa, con Edith Busleiman, a París, donde ve realmente muchísimas cosas, puede, digamos, desplegar otro tipo de producción. Yo creo que lo que ve en París es muy decisivo, porque en ese momento es justamente el año, yo diría, que estalla el arte óptico y cinético, ¿no?, donde hay muchos argentinos y latinoamericanos, además de franceses y autores de otras procedencias, pero fundamentalmente es donde París vuelve a dar su palabra contemporáneamente a lo que había sido el estallido del pop norteamericano, es decir, cómo París vuelve a reposicionarse como gran centro de la producción artística mundial, y eso
eso coincide con el momento en que él está en la capital francesa. Pero, como bien dice, el impacto lo siente a su regreso, donde ya el movimiento de vanguardia había comenzado a desarrollarse y encuentra un estímulo que le permite desplegarse fundamentalmente en una perspectiva no figurativa, que ya había comenzado antes del viaje, pero ahí se desarrolla plenamente. Primero una abstracción muy sui generis, muy fantasiosa, muy ecléctica, hasta que se va definiendo, se va tornando cada vez más austera, que es un componente de la personalidad y de la obra de él, ¿no? Esa austeridad, esa dureza, esa radicalidad, ¿no? Una obra muy poco concesiva, va hacia una abstracción de borde neto, hacia una abstracción postpictórica, como se llamó en su época, es decir, una pintura definida en términos de formato, superficie y color, donde son grandes planos, como estos que están atrás, grandes planos que se confrontan con otros. Y esa abstracción de borde neto se va desarrollando y posteriormente se despliega hacia el espacio. Es decir, calando y plegando planos genera formas escultóricas que no son las tradicionales formas escultóricas de volumen, táctiles, sino que vos las recorres con la vista alrededor. Es a la manera de la escultura inglesa, de la nueva escultura inglesa, que después, de alguna manera, eso abonó todo el desarrollo del arte minimalista, o sea, del minimalismo escultórico, formas geométricas simples en el espacio. Y eso, además, que se desarrolló en el espacio, le permitió instar al espectador a participar, porque de múltiples maneras generó obras donde el espectador debía moverlas o recorrerlas. Interactuar justamente. O interactuar más reflexivamente, cuando generó, por ejemplo, en una muestra muy lúdica que se llamó OVNI, Objeto Pequeño No Identificado, a fines de 1967, un cubo incompleto, que eran un cubo formado por 125 pelotas de plástico, de las cuales unas pocas señalizaban esa forma geométrica y el resto estaba desparramado en el piso. Es decir, una escultura, digamos, dispersa, que el espectador debía recomponer mentalmente, reflexivamente, hasta completar, digamos, la imagen del cubo, ¿no? Cuando hablamos de geometrías ya tenemos que entrar en el Diedro. Claro, el Diedro es la obra que de algún modo precede esta serie de la cual estaba hablando, que justamente parte del plano, ¿no? Todas esas experimentaciones que él hace sobre el plano, porque son muchísimos bocetos, a lo mejor 20 bocetos para una obra. Entonces hay como una asimetría entre las escasas obras conclusas y la cantidad de bocetos que muestran que justamente hay una intensidad, digamos, propia de un momento de vértigo, ¿no? Y justamente si algo define a las vanguardias, esa experimentación acelerada, audaz, de lanzarse justamente a la experimentación, a procedimientos cuyos resultados no pueden preverse objetivamente, que es la forma más brutal que asume la búsqueda de lo nuevo. Es decir, lanzarse a algo cuya conclusión apenas puede preverse. Es más el proceso de trabajo. Y acá en Elizalde esta muestra justamente rescata en forma plena esa labor que está por detrás de la obra conclusa y que raramente conocemos. Para comprender un poquito más de Elizalde y antes de entrar con esta muestra precisamente y este periodo, ¿quiénes eran sus colegas, sus contemporáneos con los que formaron colectivos creativos? En este caso hay pequeños grupos que se conforman alrededor de talleres compartidos y que tienen como común denominador una formación común. El taller de Grela o la Escuela de Bellas Artes son grupos jóvenes que se identifican por su ubicación geográfica en la ciudad. El taller de la calle 25 de Mayo, el taller de la calle Bonpland, el taller de la calle Tucumán,
o artistas que trabajaban en dúo, como por ejemplo Elizalde Giglioni, Boglione y Naranjo, es decir, gente que tenía formaciones comunes, había afinidades y entonces desarrollaban labores en espacios comunes. Y todos ellos fueron convergiendo en un movimiento que se fue redimensionando, se fue ampliando, fue adquiriendo mayor gravitación y que también tiene sus fases detectables, ¿no? Es decir, hay un momento de mayor experimentación estética y un momento más politizado, donde decanta más ideológicamente. En líneas generales uno podría decir eso, ¿no? Bien, La Invención Oculta, proyectos que van de 1966 al 68. ¿Con qué nos encontramos cuando llegamos a esta muestra? Y en principio están estas abstracciones eclécticas realizadas con esmaltes muy diluidos sobre papel. También las obras de nueva abstracción, más austeras, y luego una secuencia enorme de bocetos pequeños hechos en materiales diversos, muchas ceras, muchas témperas, muchos fibrones, mucho grafito, mucho lápiz color, en fin, medios muy diversos para mostrar la experimentación que lleva a los cuadros, pero también más pequeñas, digamos, maquetas hechas con cartones encontrados, cartones comunes, calados, con forma, plegados, que van dando idea de cómo se llegó al diedro o a la obra que después llamó Rincón, que era un semicírculo partido y abierto. Y que pueden retomarse. Y que pueden retomarse, claro. Y reconstruirse como en este caso, ¿no? Que fue muy válido hacer una reconstrucción, porque en general todas estas obras se perdieron. Nadie conservó esas obras tridimensionales, no había lugares para conservarlas, no había instituciones que las conserven. Por ejemplo, este diedro se vio en la Semana del Arte Avanzado en la Argentina, organizada por el Titel en 1967, en una muestra que se llamaba Rosario 67. ¿Con estas mismas dimensiones? Con estas mismas dimensiones, y que no se conservó. También, paralelamente a esa muestra, el Grupo de La Plata hizo la visión elemental en el Museo Nacional de Bellas Artes. Cuando terminó la visión elemental, las obras se arrojaron a los jardines del museo y se perdieron también. Nadie conservaba esas obras. Los minimalistas norteamericanos trabajaban con materiales industriales y los hacían hacer por empresas. Acá se hacían con maderas, con materiales que perecieron también. Entonces es válido reconstruirlo, como estamos reconstruyendo esta historia, estamos reconstruyendo alguna obra como esta, y es un procedimiento absolutamente válido en la medida que se transparenta, ¿no es cierto? Pero muchas de las obras de la vanguardia estaban hechas para ser recreadas por el público también. Incluso nuevamente se los invita. Claro, se le invita a participar. La última obra, una de las últimas del ciclo Arte Experimental de 1968, es una discusión callejera que Elizalde y Giglione pergenian para desarrollarse en plena calle Córdoba en el momento en que la gente sale de trabajar. Entonces, es una obra real que se inserta en un mundo de realidades. Entonces, generan una discusión entre ellos, hacen participar al público y luego invitan a reflexionar sobre la obra en la sala del ciclo. O sea, no es una boutade, no es un chiste, es una obra seria, digamos, que más allá del carácter lúdico y expresivo que pueden tener, se jugaban muchas cosas serias en el fondo, ¿no? Es decir, lo que estaba en juego allí era que en cada experimento estético se presuponía el advenimiento de una nueva sociedad. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Es decir, son cosas muy densas, ¿no? Y muy intensas. Y muy intensas, muy intensas. Bueno, esta muestra también, compromete gabinete, cabina y sala. Hay unas fotos muy valiosas. Sí. Que muestran la época, ¿no? Sí, sí, son el registro de esa acción que las tomó Carlos Militello, el esposo de Graciela Carnevale, un miembro del grupo, y por suerte se conservaron y hoy podemos exhibir las 11 fotografías que también van a estar en un libro. Y en la cabina hay una particularidad, hay una obra de otro tiempo, más reciente, si se quiere, los últimos años,
que va rotando. Es una obra que se exhibe de manera, va variando. Sí, en la cabina se decidió ir mostrando obras posteriores, pero donde también se puede ver una continuidad en muchos sentidos. En este caso hay un paisaje urbano muy austero, que de algún modo replica esa tensión geométrica que vemos en estas obras abstractas o no figurativas. Y por otro lado, la politicidad que campea en todas estas obras experimentales también campea en esos paisajes realizados en época de dictadura, donde puede verse justamente ese mundo desprovisto de figuras humanas, ¿no? Que uno puede leerlo políticamente también. Entonces, me parece que exhibir esa obra allí es mostrar la imagen completa de un artista que sin duda es una verdadera figura dentro del arte de la ciudad. Bueno, y como para completar esta muestra y este proyecto de este año de Galería Subsuelo, hay un libro que va a salir antes de fin de año, que es un libro que comprende una entrevista que vos hiciste con Elizalde. Claro. En realidad, cuando la galería me propone curar una muestra de Elizalde, yo propongo trabajar este periodo que estaba más oculto, y entonces les digo, bueno, yo tengo una entrevista que realicé en 1987, o sea, en mis inicios como investigador del CONICET en ese momento, fui becario del CONICET en esos años, y tuve que entrevistar a todos los miembros del Grupo Arte de Vanguardia, y en ese momento hice una larga entrevista con Elizalde, una entrevista hermosa, porque Elizalde era un tipo muy conocedor de pintura, y justamente ahí se habló específicamente de ese momento y de cada uno de los episodios y obras, de manera que reponer ese material que en realidad estaba en manuscrito me resultó muy grato. ¿Qué realmente. recordás de ese momento de la entrevista? Mirá, Elizalde era un tipo que sabía mucho de pintura, y me acuerdo que en ese momento él nos habló de Morandi, que Morandi era uno de los grandes artistas italianos del periodo de entreguerra, y él tiene mucho de Morandi. Yo creo que a través de Morandi descubrió a Tito Benvenuto, o a través de Tito Benvenuto, que era un autor propiciado por Grela, descubrió a Morandi, porque Grela decía que Benvenuto era nuestro Morandi. Y justamente la marca de Morandi se puede ver hasta en las últimas flores, esas flores estatuarias, pétreas que hace Elizalde, y la forma de dibujar con el trateggio, o sea, entrecruzando líneas, tiene mucho que ver con Morandi. Yo me acuerdo que gracias a Elizalde nosotros percibimos o pusimos la atención en Morandi, por ejemplo, y también a valorar los artistas de la ciudad, que esa es una marca greliana que Elizalde la tenía muy incorporada, y nosotros también aprendimos a mirar desde la ciudad, a mirar el arte del mundo desde la ciudad. Y vos nos ayudás a mirar el arte. Bueno, en lo de esta posible, ciudad. pero esa es la idea. Muy bien. La muestra entonces, La Invención Oculta, Rodolfo Elizalde, proyectos que van de 1966 a 1968, se puede visitar acá en Galería Subsuelo, Balcarce 238. Gracias, Guillermo. Gracias a vos. Guillermo Fantoni, dialogando con nosotros sobre esta muestra. Gracias. Agradecemos a Dark House por apoyar siempre las conversaciones en Sala de Subsuelo.